Hola, hoy quiero hablarles de Karl von Clausewitz. Ese autor nace el 1 de junio de 1780 en el Ducado de Magdeburgo y fallece el 16 de noviembre de 1831. Él fue un militar prusiano. Es uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna y pues se le conoce principalmente por su obra El Tratado de la Guerra, en el que aborda un análisis sobre los conflictos armados desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución. Este autor va a hacer comentarios sobre la táctica, la estrategia y vamos a encontrar que también aborda la filosofía. Sus obras son de una influencia impresionante en lo que refiere a la ciencia militar occidental y hasta el día de hoy vamos a encontrar que es un autor de obligatoria lectura en las academias militares y también se va a hacer uso de su obra en lo que concierne a gestión empresarial y marketing. El pensamiento de él. Generalmente nos encontramos con que cuando la gente quiere citar a Karl von Clausewitz, nos dice que el autor dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o que la guerra es el uso máximo de la política, o que la guerra es la política en su máxima expresión. Son casi siempre las tres frases más comunes que encontramos que manifiestan sobre él. Pero resulta que esto es más un reduccionismo cultural que otra cosa. Sí, Clausewitz dice que la guerra moderna es un acto político. Y esta manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra, porque los demás elementos de la guerra son el odio, la enemistad, la violencia primitiva, el juego del azar y las probabilidades, al punto que él nos dice en su obra. El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo, el segundo al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. El alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerán del carácter del comandante en jefe y del ejército. Los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno. Entonces, aquí nos encontramos con que en la teoría de Clausewitz los elementos del odio, el cálculo y la inteligencia forman una trinidad inseparable a la hora de hablar de la guerra. Vamos a encontrar que este pensamiento de este autor prusiano va a ser indispensable en Alemania. En Alemania, ¿qué hace para sus dos guerras mundiales en el siglo XX? Tomar esta idea de Clausewitz para unificar la conducción militar y política. Otra parte que encontramos con Clausewitz es lo importante que es para él el cálculo de los militares, toda la parte de la estrategia, y asimismo nos dice que la conducción política debe dirigir a instrumentar una tendencia a la violencia y a la hostilidad preexistente. Él mismo nos dice, si un conflicto se inicie sin una base emocional, esta tiene que aparecer y desarrollarse en alguno de los planos, tarde o temprano, pero una guerra tiene que tener un componente emocional y obviamente ese componente emocional lo tiene que manejar el pueblo. Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso colombiano, ciertos políticos que han usado ese componente de los sentimientos y emociones del pueblo para poder manejar la guerra, para poder hacer que el pueblo odie a un determinado grupo y quiera ver a ese grupo muerto. Y vemos también algo muy interesante, es cómo son de susceptibles las pasiones del pueblo y cómo se pueden pasar de 8 años de queremos que maten a la gente allá en ese monte, esos, caso colombiano, esos guerrilleros, mátenlos, y luego hay un cambio en la mentalidad del pueblo porque se le inclina hacia otras pasiones y el pueblo empieza a decir, no, hagamos un acuerdo de paz, queremos la paz, no queremos que los maten. Es interesante ver lo susceptibles que son las pasiones de un pueblo.
Es un objeto de estudio muy enriquecedor, porque además aquí vamos a encontrar algo muy importante, y es la técnica del discurso, el discurso que maneja un gobernante para llevar a un pueblo por unas determinadas pasiones. Es esencial para generar o no la guerra, o para generar la enemistad entre uno y otro bando. Bien, Clausewitz concibe la guerra como una empresa política de alto vuelo, pero ante todo él reconoce que la guerra es sangre, brutalidad, agresión, el volver a lo más primitivo del ser humano. Y él nos dice, mire, todos los recursos de una nación deben ponerse al servicio de la guerra cuando una nación decide meterse en la guerra. Y asimismo dice, mire, una vez que usted inicia una guerra, no debe detenerse hasta que usted desarme y combata y acabe a su enemigo. La definición real de guerra que hace Clausewitz es que la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Eso es la guerra. Obligar al otro, al que piensa diferente, a que piense como yo pienso, a que acate lo que yo quiero que acate y se ponga bajo mi voluntad. Tenemos que resaltar que este autor es contemporáneo con Hegel. Ya viendo los años en que pues encontramos que se da su obra, el autor pues tiene mucho de la época de Hegel. Y él nos dice, mire, la guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. O sea, su reflexión sobre la forma en que la guerra ganaría cada vez más violencia demostró que los ilustrados se equivocaban. La guerra nunca iba a ser menos violenta. Y la ilustración nos la demostró. Nosotros vamos a encontrar que la Revolución Francesa fue realmente un deseo de sangre por parte del pueblo, un manejo de las pasiones en su máximo esplendor por parte del pueblo, y que si miramos las guerras de la Ilustración desde toda esta temporada que se ha dado desde la Ilustración hasta nuestros días, las guerras cada vez han sido más violentas. Es más, nos encontramos a los ejércitos invirtiendo gran cantidad de dinero en encontrar armas más letales, armas que puedan derrotar más fácilmente al enemigo, pero causaron más daño. Vamos a encontrar que la bomba atómica, por ejemplo, demostró que la guerra puede ser aún más cruel, más letal, y que le demostró a los ilustrados, ¿sí ven? La guerra siempre va a generar más violencia, y la guerra siempre va a ser aún más violenta de lo que ya era. Obviamente su énfasis de su obra sí es que la guerra es política, que inevitablemente la guerra se da cuando en un estado existen personas que piensan diferente, y que estos grupos empiezan a generar una situación en que puede afectarse el bien del estado. Entonces hay que combatirlos, someterlos a la voluntad del gobernante. Entonces ahí entendemos, si la guerra no es sino una continuación de transacciones políticas, pero dominadas por la fuerza bruta y las pasiones, por el deseo de sangre. Asimismo mezcla otros medios. Nosotros miramos que él nos dice, mire, el comercio político no termina por la intervención de la guerra. El conflicto entre guerra y paz para Clausewitz va a ser entre la meta militar y el objetivo político. Entonces, ¿qué sucede? Él nos dice, mire, la política se subordina a la meta de la práctica militar. El objetivo político inicial por el que se inicia la guerra debe conservar su importancia hasta el final. El buen uso de la diplomacia dará fin a la guerra, en el caso de que los objetivos militares demuestren su fracaso. Su obra tiene lo que se llamaría el cinismo científico, y vamos a encontrar con que él complementa a Maquiavelo
en cuanto a los aportes a la teoría de la economía política. Hay que entender algo. Cuando él nos dice esto, entonces nos está diciendo, mire, la meta militar es lo importante, porque lógicamente una guerra necesita que el ejército salga vencedor. Y eso va a generar que el objetivo político esté subordinado a esa meta de la práctica militar. Pero como no siempre una guerra va a lograr tener una meta, y como resulta que el éxito de una guerra es que no se perpetúe en el tiempo, sino que sea rápida y acabe pronto, entonces cuando se empieza a ver que la práctica militar no funciona, cuando las estrategias se empiezan a desgastar, cuando tú ya empiezas a pelear con un enemigo que te conoce, la guerra va a ser prolongada. Ya ambos conocen sus estrategias. Entonces él dice, ahí se tiene que empezar a hacer uso de la diplomacia, porque por medio de la diplomacia se va a dar fin a la guerra, pero hay algo que se tiene que tener presente. En la diplomacia usted no puede cambiar el objetivo político por el que inició esa guerra. Entonces, la diplomacia simplemente es para tratar de que se acabe rápido la guerra, pero el objetivo como tal siempre tiene que conservarse y siempre va a tener que ser el mismo que se propuso desde un inicio. Nos dice también que la guerra siempre tiene objetivos ajenos a ella. Estos objetivos son políticos. Está el ejército o fuerza opresiva, la cual es necesaria para evitar las conquistas o las invasiones. Nos dice, mire, el conquistador desea conquistar sin oposición, de ahí que si el posible conquistado no tiene cómo defenderse, inevitablemente será conquistado. Entonces el único recurso que queda es la guerra, si el que va a ser conquistado si tiene cómo defenderse. Y él nos dice, miren, que hay algo muy importante. El débil se arma para defenderse y el fuerte se arma para atacar. Entonces, ¿qué pasa? No existe una razón para que una nación no esté armada. Si una nación es débil, corre el riesgo de ser conquistada o dominada, por lo cual debe estar armada para defenderse. Pero en el contexto de los países que se podrían ver como un imperio, los que sí tienen todo el poder, ellos tienen que armarse para continuar conquistando, para así continuar atacando a otros países y así poder seguir demostrando su poderío. Con Clausewitz volvemos a encontrar algo importante que ya nos decía Sun Tzu, y es que la guerra además es un arte y es el uso de la inteligencia. La guerra no se gana haciendo uso de la fuerza bruta. Tampoco se va a ganar haciendo uso de simplemente un montón de ejércitos sin un conocimiento. La guerra necesita de la inteligencia y de la estrategia. Cuando usted junta esas dos cosas en una guerra, usted no va a necesitar tantos hombres, porque usted va a saber atacar en el momento oportuno, va a saber hacer uso de los medios que tiene a su alrededor y va a ganar mucho más rápido. ¿Qué nos dice él? Mire, cada estrategia que se desarrolle debe buscar derrotar al enemigo y debe llegarse a un punto que sin darse cuenta usted coja la voluntad del adversario y lo maneje de tal forma que le permita dominarlo sin que él haya tenido tiempo de darse cuenta que usted está dominándolo. Nos dice también que entre los aportes que vamos a encontrar de Clausewitz a la guerra es que se debe calcular la violencia, o sea, no se debe hacer un uso excesivo de la violencia salvo que sea necesario. Se debe calcular también las probabilidades, es decir, vaya a una guerra si usted está calculando que verdad tiene probabilidades de ganarla, por lo menos de lograr batallas que sean significativas y le permitan demostrar un poder ante ese enemigo. Y pues la intención política, esa es clave en una guerra. Y hay que tener algo claro, la violencia y las probabilidades tienen que estar subordinados a la política. El aporte de Clausewitz además es que él ve la guerra como un proceso cultural humano que obedece a una lógica. La guerra, nos dice él, es necesario estudiarla, conocerla, y el que conoce la guerra puede dominar el arte de la misma.
Entonces, él nos dice, mire, la paz no es perpetua, tiene una duración razonable y es necesario que los pueblos siempre estén preparados para la guerra. Luego nos dice, el avance de la civilización generará guerras más destructivas, más violentas y con mayor número de daños colaterales. El análisis de la guerra permite entender la táctica y la estrategia militar. La guerra es una manifestación de la inteligencia humana en uso de la razón. Todo país que sea susceptible a amenaza debe estudiar la guerra. Él nos resalta que además existen dos tipos de guerra. Entonces él nos dice, mire, está la guerra absoluta, la que busca el aniquilamiento, y las guerras reales, que son las que terminan en aniquilamiento o las que terminan en observación armada. Es decir, están las guerras que el único fin es acabar al enemigo, no hay otro, es desaparecer a una determinada población. Pero cuando nos dicen, miren, las guerras reales, sí, o terminan en un aniquilamiento o van a terminar en una observación armada, es decir, logrando dominar ese territorio, logrando tomar un control y generando que tú tengas personas que van a ser derrotadas, ante las cuales vas a poder demostrar tu poderío. Clausewitz distingue la política como una totalidad de paz y guerra. Uno llega a encontrar algo que nos dice Clausewitz en el análisis antropológico que él hace realmente de los pueblos en su libro, porque es que esta obra tiene algo muy interesante, y es que tiene una connotación antropológica importante, y es que los pueblos son pasionales. Los sentimientos y las emociones de un pueblo, al ser pasionales, generan que sean fácilmente susceptibles a ser manejados y que la guerra aparezca, porque siempre va a haber un momento en que el pueblo va a ser presa de sus pasiones. En cuanto a la teleología de la guerra, la naturaleza humana, los efectos de la guerra, la utilidad de la guerra, todo esto lo va a abordar, ya que nos va a decir siempre que la guerra es útil de alguna forma para el Estado. El Estado necesita de todo esto y necesita de poderse mostrar fuerte o de saberse defender para poder de este modo cuidar de sus ciudadanos, o para tener los recursos suficientes para ir a la guerra, claro, habiendo manejado las pasiones de sus ciudadanos antes o durante la guerra. Obviamente, si nosotros miramos, por ejemplo, el caso de la guerra de Estados Unidos con Vietnam, es una guerra donde se inició con un uso de las pasiones de los norteamericanos en cuanto a lo que estaba pasando allá en Vietnam, y esto era terrible. Pero luego empezamos a ver que hay un cambio de la visión del pueblo en cuanto a lo que sucedía allá en Vietnam, y entonces ya la gente no quiere apoyar a su gobernante, y vemos que la guerra de Vietnam realmente se pierde en las calles norteamericanas, ahí en Estados Unidos, ahí donde los ciudadanos dijeron no apoyamos más esta guerra, no creemos en esta guerra. Es decir, las pasiones de los ciudadanos cambiaron, y al cambiar, la guerra se perdió en las calles. En las calles de Estados Unidos fue derrotada la guerra de Vietnam, y ahí podemos encontrar que a pesar de cómo analizamos todo lo que pasó con Vietnam, hay algo muy importante. Los ciudadanos en sí fueron la carta que digo, ya no más con esta guerra. Ya no los estamos viendo como ese enemigo al que hay que aniquilar. Ya no nos mueve esta guerra, no nos gusta, no nos llama la atención, y cambiaron las pasiones, ya cambió la necesidad de seguir en guerra. ¿Qué nos dice? La guerra es un instrumento racional de la política de la nación. La guerra debe ser instrumental. La guerra tiene un fin, y ese fin es alcanzar una meta. Y la guerra busca defender los intereses de una nación. Esto sería con lo correspondiente a lo que quería hablarles de Clausewitz. Con él encontramos que es muy interesante todo lo que nos propicia sobre la guerra,
Y bueno, no podemos olvidar que Prusia fue muy importante en todo lo que se refiere a, a la guerra. Eh, por ejemplo, al estallar las guerras napoleónicas, Clausewitz sirvió en el ejército prusiano eh, en la cuarta coalición. Cuando Napoleón Bonaparte invadió Prusia en octubre de 1806, se le enfrentó un ejército masivo pruso-sajón